Nuestro texto de hoy se va a componer, vamos a ponerlo son 4 milagros consecutivos. Hoy no vamos a cubrir todos los 4, mi intención era cubrir los 4 y dije, no, tengo muchas páginas, no creo que nos quedamos aquí todo ese tiempo. Vamos a cubrir por lo menos 2, pero son 4 milagros consecutivos que van juntos como una serie. ¿Okay? En el versículo 18 al 26, Jesús sana a una mujer con una enfermedad de flujo de sangre. En el versículo 18 al 16, Jesús también resucita a una niña de entre los muertos. Y luego en el versículo 27 al 31, Jesús devuelve la vista a 2 hombres ciegos. Y luego el cuarto es Jesús expulsa un demonio de un hombre endemoniado que también estaba causando que fuera mudo. Y la idea es no nomás mudo, sino tal vez sordo. Entonces, esos son los 4 milagros consecutivos que Mateo nos está dando como una serie. Para entender esos 4 milagros, tenemos que tomar la cámara y alejarnos un poco. A veces en la hermenéutica, la interpretación bíblica, el profesor decía, no te pierdas examinando una hoja y luego no veas que hay un bosque. Y la idea es que a veces te puedes enfocar en un detalle tanto que pierdes el punto grande. Entonces, para entender estos 4 milagros, tenemos que no solamente examinar la hoja, tenemos que alejarnos un poquito más y ver el contexto y así entender, este es el propósito en cual Mateo nos está dando los 4 milagros. Entonces, quédense conmigo un poquito y si quiere tomar apuntes, esto nos va a ayudar a entender lo que vamos a estudiar en los 4 milagros. ¿Sí? Este pasaje se puede dividir en 3 secciones que vamos a cubrir hoy y el domingo que viene, si Dios lo permite. Y la sección empieza con el versículo 14 al 17, donde Jesús da una afirmación mesiánica. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar de eso. Da una afirmación mesiánica acerca de quién es Él. Y luego en los versículos que vamos a cubrir hoy, los 4 milagros, continúan con 4 señales milagrosas de Jesús que como que afirman y son credenciales a esa afirmación mesiánica. Y finalmente, en el versículo 33 y 34, esa tercera sección, es las respuestas de las multitudes hacia Jesús y sus señales milagrosas. Están respondiendo a lo que están viendo y escuchando. Y ese es el bosque, si lo podemos decir así, antes de poder ver y examinar las hojas. Otra manera de decirlo es, si no vemos el bosque, no vamos a entender la hoja, no vamos a entender los milagros. Entonces lo ponemos en ese panorama y ese esquema para poder entenderlo mejor. Dicho eso, el texto que acabamos de leer, ¿cómo encaja en todo esto? Bueno, primero, vamos a brevemente ver la afirmación mesiánica que Jesús hace en el versículo 14 al 17. Nosotros ya estudiamos este texto, no lo vamos a examinar en detalle, solo vamos a darle un repaso breve. En el versículo 15 Jesús dice algo acerca de sí mismo y lo hace en forma de pregunta. Mira el versículo 15. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas, o tal vez su versión dice, los acompañantes del novio, está hablando de una tradición judía, tener luto, o tener, la idea es llorar como que si estaban en un funeral, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es una pregunta retórica. En otras palabras, no. Claro que no. Si el novio está ahí y hay una boda, no deberemos de actuar como que estamos en un funeral llorando. Eso no sucede. ¿Okay? Pero quizás recuerden que Jesús no solamente está diciendo lo obvio, tal vez recuerden que lo que está diciendo Jesús es lenguaje del Antiguo Testamento que cualquier judío iba a entender en su día. Él está usando lenguaje para referirse al Mesías prometido estando en medio de ellos. Tal vez nos recordemos que el Antiguo Testamento habla bastante acerca de una era mesiánica, donde se usan diferentes palabras para describir esta era mesiánica, diferentes ilustraciones, diferentes usos de metáforas, y todos tienen que ver con lo mismo. Yahweh ha prometido enviar al Mesías para traer salvación antes de que venga el juicio de Dios sobre toda carne. Pero uno de esos diferentes tipos de lenguaje
que se usa para describir esta era mesiánica, esta venida del Mesías, es la descripción del Mesías como un novio que viene a rescatar, a salvar y a redimir su novia. Y regularmente el contexto es una novia que ha sido infiel a él, una novia que ha quebrado pacto con él, una novia que no merece castigo, pero en lugar de castigo el novio viene para redimirla. ¿Se recuerda del profeta Oseas, tal vez? Oseas se le dice Yahweh, le dice que se case con una ramera, alguien que ha sido infiel, y luego se casa con ella y ella le dice, ¿así has sido tú, Israel, conmigo? ¿Has quebrado el pacto conmigo? Pero luego él termina diciendo, escuche, Oseas 2:19, dice, yo y te desposaré conmigo, te haré mi esposa para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré, me casaré contigo, haré pacto contigo en fidelidad, y conocerás a Jehová o conocerás a Yahweh. No sé si están captando lo que dijo el profeta Oseas aquí, y le está diciendo a Israel, dice, va a haber un tiempo donde Dios por medio de su Mesías va a enviar a un novio para redimir a la ramera, a la novia infiel, a la esposa infiel. Y va a haber un pacto, Él va a hacer algo donde va a ser un pacto permanente para perdonarla, redimirla y tenerla como por sí mismo para siempre. Eso se conoce como una promesa mesiánica, es lenguaje mesiánico para hablar de un tiempo, una era mesiánica, cual el pueblo judío estaba esperando. Ok, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en el versículo 15? Míralo de nuevo. Le están diciendo, hey, ¿por qué tú con tus discípulos no haces esto, no haces aquello? ¿Por qué? Y él contesta con una pregunta retórica. ¿Acaso pueden estar de boda, los que están de boda, los acompañantes del novio, estar en luto, como que si están en un funeral, cuando está el esposo en medio de ellos listo para casarse? La respuesta es no. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo esto, amados. Es una afirmación. Jesús es el novio mesiánico prometido. Es lo que está diciendo. Y está en medio de ellos. Por lo tanto, Israel, mientras él estaba ahí presentándose hacia su novia, debe de responder con alegría y gozo, maravillarse de que el novio ha llegado y las promesas por los profetas por final se han consumido y se están consumiendo en la persona de Jesús el Nazareno. Debe de ser reconocido como el novio mesiánico. El tiempo de la era mesiánica está siendo inaugurado ante los ojos de todos los que vieron a Jesús. Esa es la afirmación mesiánica de los versículos 14 a 17. Ya estudiamos eso antes, así que no vamos a ir más en detalle, pero tenga esto presente, porque de acuerdo a los profetas, no solamente iba a venir una era mesiánica que iba a ser inaugurado, donde iba a venir el pacto inaugurado, ese pacto del Mesías, inaugurando un pacto de redención, perdón y un pacto permanente con su pueblo, sino iba a haber una manera de identificar al Mesías, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo reconocemos que este es el novio mesiánico? ¿Verdad? Cualquier persona puede levantarse, yo soy ese rey mesiánico o ese salvador mesiánico. ¿Cómo es que Israel debe de entender, identificar cuáles son sus credenciales? Buena pregunta si lo estás haciendo, porque los profetas hablaron de cómo identificarlo. Dieron muchas profecías, muchas promesas. Tiene que nacer de una virgen, tiene que nacer en Belén, tiene que ser judío de la descendencia de Abraham, tiene que venir del tribu de Judá, tiene que venir de la línea real del rey David. Esos son credenciales, todas de ellas, cual Mateo ha estado laborando desde el inicio con genealogía y todo, de que solo Jesús encaja en eso. No sé si se recuerda del rey Arturo en la historia que se dice mucho y se contaba a los niños, y todavía se cuenta a los niños británicos, donde estaban en esperanza de un rey guerrero,
se decía, según la historia, de que solo el rey legítimo, había una espada dentro de una piedra, y solo el rey legítimo podía sacar la espada. El que podía sacar la espada era el rey legítimo, que podía traer redención, salvación y rescate a los britanos. Así se cuenta la historia. Entonces usted se puede imaginar que venía uno, no podía sacar la espada, venía el hombre fuerte, no podía sacar la espada, y vino un niño, el rey Arturo, King Arthur, y él agarró la espada y con mucha facilidad se le sacó solamente a él, que lo identificaba como ese rey, eran las credenciales. En una manera similar, los profetas nos dieron credenciales, nos dieron afirmaciones y promesas de cómo identificar, o para decirlo de esta manera, quién es el rey legítimo que puede sacar la espada de la piedra. ¿Cómo podemos discernirlo? Bueno, entre todas las que ya les mencioné, déjenme leerle una, y si quiere puede apuntarla. Isaías 35, 5 al 6. Hablando de la era mesiánica inaugurada, el profeta, 700 años antes de la venida de Jesús, dijo lo siguiente: en ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo, el paralítico, saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¡Qué señales! ¡Qué señales tan innegables! Lo que se nos está diciendo por medio del profeta en Isaías 35, solo como una ilustración y un ejemplo de estos tipos de promesas, es que cuando llegue el Mesías, Israel debe de reconocerlo. Una de las maneras es porque va a demostrar una autoridad para revertir los efectos del pecado y la caída humana. Lo vas a ver, ¿verdad? El primer Adán trajo pecado, y por la consecuencia, como resultado, las consecuencias del pecado, la muerte, la enfermedad, el divorcio, la matanza, usted lo ha experimentado, usted conoce los efectos del pecado. Y si no los ha probado o no se puede recordar de uno de ellos, pronto se va a recordar de uno de ellos, porque va a haber gente que se va a enfermar, usted se va a enfermar, yo me voy a morir, usted se va a morir, y van a haber problemas de reconciliación por donde quiera, homicidios y las cosas más horribles que usted puede imaginarse. Pero Isaías dice que una de las maneras que se va a identificar el Mesías es que cuando Él llegue, Él va a demostrar autoridad sobre el pecado y todos los efectos del pecado, de tal manera que será innegable para todo Israel cuando lo vea. Imagínense, no sé si puede ver la foto, la imagen, ahí está, cierre los ojos. ¿Dónde está el Mesías? Pues mira, si ves a un cojo que nació paralítico y ahí está bailando, dando alabanzas, porque Dios lo ha rescatado. ¿Quién? El Dios de Israel. Y luego te ves para la derecha y ahí está un hombre que nació ciego, y de repente él ahí está contando elogios, alabanza a Dios. Y de repente ves a alguien muerto, tal vez 4 días muerto, tal vez 1 hora de muerto, resucitado, y estás viendo, tienes que buscar al Mesías porque por ahí anda. Esa es la idea, esa es la manera de identificar y reconocerlo. Isaías 29, 18, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo mesiánico, los sordos oirán las palabras del libro, las promesas, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Bueno, Jesús acaba de hacer una afirmación mesiánica. Él es el novio mesiánico y está en medio de ellos. No es accidental que Mateo inmediatamente, después de la afirmación de Jesús, va a decir, déjeme contarle de algunas de las cosas que hizo Jesús después de su afirmación mesiánica. Y aquí es donde encajan los milagros. Esto es importante para que interpretemos lo que vamos a leer y lo interpretemos correctamente. Porque parece ser que estos milagros, estos señales, lo que Mateo nos quiere que veamos que son credenciales mesiánicas. Es Jesús tomando la espada de la piedra y diciendo, hey, yo soy. Es Jesús tomando la corona del rey David y diciendo, no te cabe a ti, no te cabe a ti, no te cabe a ti, es mía. Tomando el cetro de Salomón, diciendo, no es de Salomón, ni ninguno de los descendientes de Salomón, es mía.
Eso es lo que debemos de ver, credenciales. Dicho eso, vamos a por lo menos estudiar dos de esos milagros, señales que afirman, identifican que Jesús el Nazareno, y únicamente Jesús el Nazareno, es el novio mesiánico. Dicho eso, lo invito de nuevo al versículo 18. Vamos a continuar con nuestro texto. Y el versículo 18 dice de esta manera: mientras él decía estas cosas, ¿cuáles cosas? Su afirmación mesiánica. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 2 años se le acercó detrás y tocó el borde de su manto. Hay 2 milagros que vamos a observar. El primero que quiero que observemos, en realidad es esa mujer. Ahorita hablaremos de lo que sucedió en el versículo 18, porque el versículo 18 inicia con un gobernante que se acerca a Jesús. Vamos a poner eso en pausa, porque de repente cuando ese gobernante se acerca a Jesús con una petición, hay una interrupción. Y se nos presenta en el versículo 20 una mujer enferma de flujo de sangre. Ahora, no se nos dice qué tipo de hemorragia tenía o qué tipo de enfermedad tenía. Nomás se nos dice que 2 años no paraba de sangrar. Eso es lo que se nos dice. Hay diferentes posibilidades de qué tipo de enfermedad podía tener, pero la información que se nos da es 12 años sin poder parar de sangrar, que definitivamente tiene implicaciones de debilidad y mucho más. Pero el punto es, se le acerca a ella y toca la franja de su vestido, el borde de su manto. Si usted desea leer un relato un poquito más detallado de esta situación y este acontecimiento histórico, puede leerlo en Marcos 5 y 8, y va a notar que hay unos detalles un poco distintos que en lo que estamos leyendo aquí. Pero lo que tenemos aquí en Mateo es un resumen de lo que sucedió ahí. No nos va a decir todos los detalles que nos dice Lucas y Marcos. Él tiene un sumario de lo que sucedió. Así que hay una armonía entre todos esos pasajes, pero el punto es el acontecimiento. Pero algo que debe de resaltar para nosotros de esto, lo que leemos aquí, es por lo menos unas cosas que quiero que vea conmigo. Primero, tiene flujo de sangre desde hace 12 años. Esto significa que ceremonialmente la mujer es impura. Para nosotros tal vez solo veamos y digamos, oh, pues está enferma. No, pero para el judío él iba a entender algo más que solamente está enferma. Ella es inmunda. En términos bíblicos, de acuerdo a la ley mosaica de Levíticos 15, en particular los versículos 25 al 27, esto significaba y se entendía que si alguien estaba contaminado o enfermo, ya contaminado espiritualmente o físicamente con una enfermedad, y regularmente había tal vez una implicación o por lo menos un recordatorio de que los efectos del pecado, conectado con el pecado. No siempre iban a ir una con la otra, pero ambas ideas estaban en mente. Estaba contaminada físicamente y espiritualmente. Por lo tanto, de acuerdo a la Levíticos 15, en las clasificaciones de a una persona que se declaraba ceremonialmente impura, uno también encajaba si tenía un problema de sangre, en particular la dama. Si la dama por alguna razón, incluso en su tiempo menstrual de 7 semanas, se separaba y se consideraba impura por el tiempo de su tiempo mensual. Pero si duraba más que eso, también se tenía que declarar ceremonialmente impura. Y esto significaba que tenía que presentarse ante un sacerdote. El sacerdote tenía que examinar la situación y determinar que era así. Y si era así, él daba una declaración de que la mujer era impura. Y literalmente lo tenía que pronunciar. Era como un veredicto, un decreto, algo que se iba a anunciar públicamente. Si esto sucedía, ella tenía que ser separada de su familia inmediatamente, de su familia extendida, amistades, y no podía regresar tampoco al templo o a la adoración, al menos de que podía comprobar de que ya fue sana. Para resumirlo, puedo usar las palabras prestadas de un autor. Él dijo lo siguiente: ella
no podía adorar en la sinagoga y no podía tener relaciones sociales normales. Pues bajo la ley judía cualquiera que la tocara también se volvía impuro. Es más, estaba leyendo un libro de historia y el comentarista dijo que han encontrado escritos en el mundo antiguo, que obviamente no están en las escrituras, pero escritos de instrucciones que tenían los rabís y los líderes de la sinagoga y el pueblo judío. Y decía que si ellos encontraban a una mujer que tenía un problema de flujo de sangre, que se acercó al templo, le tenían que dar 39 latigazos como castigo. No es algo pequeño, es algo muy serio lo que está sucediendo. Por entrar algo impuro al lugar puro. La mujer queda sanada. Por eso lo que sucedió aquí en el versículo 20 y en adelante. Tenemos esta mujer inmunda tocando el borde de su manto. Mire lo que dice el texto conmigo. Dice las Escrituras. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace ya 12 años, o tiene 12 años con esto, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Salva aquí puede tener varios entendimientos, pero parece que ella quiere más que una sanidad. Parece que ella quiere una relación recta con su Dios. Pero Jesús, volviéndose mirándola, después de que la tocó, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer fue sanada, eso es lo que tenemos aquí. Las Escrituras nos dicen que tocó al novio mesiánico. En particular tocó la franja de su vestido. Hay algunos que quieren hablar un poco de la franja de su vestido, porque acuerdo de Números 15 y de Deuteronomio 22, los judíos del siglo I solían llevar 4 borlas en sus túnicas y tenían ciertos recordatorios en sus franjas de sus bordes de sus vestidos, recordándoles de seguir los caminos de Yahweh y ser obedientes a Yahweh. Algunos tal vez dicen que al tocar eso ella tenía algo en mente en eso. El texto no es claro. Hay una posibilidad, no se puede afirmar con seguridad. Pero lo que sí sabemos es que el texto sí nos dice que ella pensaba dentro de sí que si solo podía tomar un toque de Jesús, tal vez eso la iba a sanar. Eso sí nos dice el texto. Y el texto nos dice que ella fue al instante sanada. Se puede decir mucho más, pero el punto aquí es que la persona impura se purificó al tocar a Jesús. Algo más acerca de las leyes de purificación. Acuerdo a la ley mosaica, si había contacto con alguien que era impuro, por tocar a alguien impuro, tú te convertías en impuro. Y ahora tú tenías que pasar por las leyes ceremoniales que tenían que ver con purificación. Y ahora tú te tenías que presentar ante el sacerdote y presentar sacrificios. O sea, algo interesante está pasando aquí. Mientras alguien impuro toca a Jesús, en vez de Jesús convertirse a impuro, cuando Jesús es tocado, o cuando Jesús abraza a alguien, o cuando Jesús toca a alguien, el impuro se hace puro. Parece que ese es el mensaje, visible, palpable, para que todos puedan ver. En lugar de que Jesús se vuelva impuro, la persona impura puede purificarse al abrazar a Jesús. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la mujer dijo que tal vez si toco el borde de su manto, seré salva. Mateo quiere clarificar algo antes de que alguien empiece a buscar bordes del manto de Jesús. Versículo 22, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado o te ha salvado. Jesús dice varias cosas aquí. Primero, no fue el toque o fue algo mágico que sucedió aquí. Fue la fe que ella tenía en la persona. Fue la persona en quien ella creía. Y Jesús manifiesta su fe a todos. En otras palabras, Jesús sabe que ella tuvo fe, pero ¿por qué lo está publicando para todos?
Jesús manifiesta su fe a todos y a nosotros con el propósito de que nosotros imitemos lo que estamos viendo. En la misma manera que una mujer impura se hizo pura por medio de tocar a Jesús, es la manera que una persona impura ante los ojos de un Dios santo puede ser también declarado limpio. ¿O no ha notado que somos contaminados? Desde nuestro primer padre Adán, el pecado ha entrado y ha infectado cada área de nuestras vidas. ¿Qué área no ha infectado de nuestras vidas? Los pensamientos de la mente y el corazón, afectados, pervertidos. ¿Qué no dijo Jesucristo? Que del corazón provienen los adulterios, la fornicaria, las codicias y todo tipo de inmundicia. ¿Qué no ha sido afectado por el pecado? Nuestra voluntad misma. Aun cuando hacemos lo bueno, lo hacemos con intenciones a veces muy malvadas. La mente, el corazón y la voluntad del ser humano desde Adán ha sido contaminada. La lepra, la inmundicia, es una imagen visible de esto. Pero aquí acabamos de ver a alguien que puede revertir los efectos de la contaminación. Y el instrumento, si alguien preguntara, pues ¿cómo se puede acercar? Acabo, tal vez aquí alguien dice, sí, estoy de acuerdo con lo que testifica las Escrituras y te estoy oyendo y definitivamente estoy de acuerdo que estoy contaminado en mente, corazón y voluntad en cada área. Estoy contaminado, soy impuro, lo entiendo. Pero Jesús, ¿dónde está? ¿Cómo puedo abrazar a Jesús? ¿Dónde está para tocar el borde de su manto? Bueno, la respuesta parece estar en este texto. Al Jesús resaltar la fe de la mujer en una manera pública, algo que él ya entendía y sabía, se nos da para que nosotros entendamos la manera de ser purificados. ¿Serás purificado por tus obras? ¿Serás purificado por algo que traerás, un oro o plata? La manera de ser purificado es por medio de confiar y tener fe en la persona que Dios ha prometido para rescatarte. Es por medio de la fe en Jesús. O sea, Jesús está resaltando la manera que cualquier persona impura puede ser declarada verdaderamente pura ante los ojos de Dios. Y la manera es confiando en Jesucristo. Si hay alguien aquí que tiene fe en Jesús hoy, también puede ser declarado por el perfecto sacerdote Jesús. Limpio eres. Bueno, demuestra él la sanidad de esta mujer. Y continuamos con el segundo milagro. Y también el segundo milagro lo vemos en la interrupción que ocurrió en el versículo 18. Versículo 18, si ponemos de vista de nuevo, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, un dirigente judío. Mateo nos va a dar un sumario. De nuevo, esta historia se puede encontrar con más detalles en Marcos y Lucas. Y cuando leemos los sinópticos, los pasajes sinópticos, se nos da a conocer que se llama Jairo, el gobernador, y es un líder de la sinagoga. Y el entendimiento aquí es que su hija está al punto de muerte o ya ha muerto. Pero no va a sobrevivir lo que está pasando. No se nos dice por qué, no se nos dice qué pasó en detalle, pero ya seguramente está para morir. Ya han preparado los arreglos funerables. No hay remedio. Pero él les pide, en el versículo 18, dice que viene a Jesús y les dice, postrándose ante él, no creo que es accidental que un gobernante se postra ante un superior, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vivirá. ¿Qué es lo que está pidiendo? De nuevo vemos que la evidencia de la fe de Jairo. No se menciona que él tenía fe,
pero vemos evidencia de fe, ¿verdad? No se nos dice vino a Jairo con fe y pidiendo, no. Pero ¿cómo sabemos que tuvo que tener fe? Porque su hija está muerta y está diciendo, mira, está muerta, pero si tú llegas y la tocas. Este es el tiempo mesiánico. Si tú la tocas, se levanta. Dan evidencias de la fe. Está reconociendo el tiempo en cual él está viviendo. Es durante esta petición donde sucede lo del flujo de sangre, la mujer del flujo de sangre. Y parece que si decimos, ¿por qué están estas dos historias juntas? ¿Verdad? ¿Por qué la interrupción? Una, porque así sucedió, pero dos, creo que la idea es que Jesús está no solamente sanando a una persona, sino está sanando a una persona y a otra persona, a una persona y a otra persona. Donde quiera que va Jesús, están llenándose las multitudes para tocar a Jesús, para conocer a Jesús, para ver esta persona que se está afirmando como el Mesías mesiánico. Creo que la idea están bombardeando a Jesús para sus necesidades y sus sufrimientos. Esa es la idea. Pero en el versículo 23, Jesús finalmente llega a la casa de Jairo, este gobernante. Y se hace obvio de que definitivamente está muerta la niña. La niña se nos dice en los sinópticos que tiene como alrededor de 12 años. Y mira el versículo 23. El versículo 23 nos dice un poco de la escena al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Flautas. Estos son, esa es la manera judía para describir un funeral. Hay tradiciones que cada etnicidad o tribu tiene a veces en sus maneras de recordar o demostrar llanto y dolor. Lo que estamos viendo en este texto son tradiciones judías, ¿verdad? Si usted se pregunta por qué hay flautas, pues en el primer siglo era costumbre y era esperado de que aún la familia más pobre tenía que tener por lo menos uno o tal vez dos músicos que podían tocar la flauta. Había uno o dos flauteros que iban a tocar y también tenían que alquilar a una mujer profesional para llorar. Había una mujer profesional que se dedicaba todo el tiempo a llorar. Y lloraba, tenía que ser fuerte, tenía que ser real, tenía que ser doloroso. Y mientras ella lloraba, se acostumbraba a que ella lloraba diciendo el nombre de la persona que murió. Y entonces le estoy diciendo esto para describir este texto. Jesús llega a la casa de Jairo y hay un funeral judío. Ahí están tocando las flautas, ahí está la mujer. La conmoción es muy probable refiriéndose a la mujer llorando, o varias mujeres llorando y diciendo en voz alta, con gran llanto, el nombre de la muchachita que acaba de morir. ¿Ah? ¿Y qué sucede después de eso? Pues el texto nos dice, si continuamos con el versículo 24, él al ver esto les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. No está muerta, sino duerme. Al escuchar esto, ellos se ríen de Jesús. Al escuchar que Jesús da un diagnóstico de que no está muerto, cuando evidentemente está muerto, el texto nos dice que se burlaban de él. Yo tengo curiosidad como intérprete de la Biblia, pues ¿qué exactamente los provocó a burla? ¿Será que dicen, mira, este según sanador ni puede determinar que no hay pulso en la niña? ¿O será que tal vez dicen, mira, ¿quién se cree que no ve que esto es algo muy serio? No es tiempo para juegos, ¿verdad? No es tiempo para decir que está durmiendo. ¿No ves que los papás están llorando? No es tiempo para eso, no sé. Pero la idea es que se están burlando de Jesús y lo que Él dice y quién afirma ser. Hay incredulidad. Y lo interesante es, hay incredulidad inmediatamente después de que acaba de sanar a una mujer que tenía ¿cuántos años? 12 años de sufrimiento. ¿Cómo somos como seres humanos? Me identifico tanto de esto. Que Dios me perdone.
Por cuántas veces nos ha librado, cuántas veces nos ha demostrado su fidelidad, cuántas veces ha demostrado que es una roca fiable en cual tú puedes confiar en todo tiempo, y luego viene otra ola de sufrimiento y de repente nos estamos ahogando diciendo, ¿dónde estás? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué tan rápidamente somos para ser incrédulos? Bueno, se burlan de Él. Qué tristeza. Que nunca se diga eso de ningún cristiano. Bueno, se burlan de Él. ¿Qué no sabes, Jesús, que ella está muerta? No puedes oler la muerte en el cuarto, las lágrimas. ¿Han estado en un cuarto de muerte? ¿Has abierto la puerta para entrar en la casa? Y hay llantos que vienen del estómago, del corazón, llantos fuertes. No tienes que adivinar dónde está el cuerpo muerto. Abres la puerta y hasta tu corazón te empieza a palpitar porque sabes lo que vas a encontrar, y vas por el pasillo y entras al cuarto y ahí están todos alrededor de la cama. Muerte. En particular hay un papá y una mamá que están en lágrimas juntamente con todos los parientes, los amistades, tal vez los amiguitos de la niña ahí llorando. Los sinópticos nos dicen que tenía 12 años y los sinópticos también nos dicen que Jesús al ver esta burla mandó a remover a todos los que se burlaron. Vete de aquí. Lo sacó, nomás dejó a tres, a Pedro, Peter, James y John, Pedro, Juan y Jacobo, y a la mamá y el papá. Dice Lucas capítulo 8. Ustedes quédense aquí. Déjenme tomar una oportunidad, mis queridos y amados hermanos, para hablar un poco de la muerte. Yo sé que yo sé esto y que usted sabe esto. Pero sé también que lo más común en un mundo caído es que se nos olvidamos que la muerte va a venir a cada uno de nosotros. No es frecuente, ¿verdad?, que pensemos en nuestra muerte todos los días. Pero esto es un recordatorio de que la muerte va a venir a tu vida. La muerte va a venir a tu familia. Es inevitable. Y tristemente, aunque ningún padre y ninguna madre jamás deseara que la muerte primero tocara a sus hijos antes que nos tocara a nosotros, con toda reverencia y temor a Dios, tristemente la muerte también va a venir y a veces va a tocar a nuestros hijos antes que nos toque a nosotros. Y creo que aquí hay un recordatorio de ciertas verdades que nos pueden preparar para esos días oscuros. Déjeme darle una. Recuerde que la muerte viene como resultado del pecado. Recuerde que la muerte viene como el resultado del pecado. Cuando la muerte venga a su familia, no importa que sea el contexto, antes de que llegue la tentación grande, de que decir, Dios, ¿por qué has hecho? Vamos a dejar ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dijo usted, Pastor Mark? Let's set the record straight. Vamos a aclarar algunas cosas. El que es responsable por el pecado somos nosotros, no Dios. No significa que Dios no es soberano. Soy un calvinista de los más fuertes. Dios es soberano. Pero la Biblia es muy clara que el que es responsable por el pecado y las consecuencias del pecado no es Dios. Somos nosotros. Y piensen esto. No solamente eso es verdad, sino Génesis nos dijo muy claro
que Dios es el dador de la vida. Génesis nos dijo quién dio vida. Y nos dijo que todo lo que hizo Dios fue bueno. No fue accidental que después del primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, termina el autor diciendo, y Dios lo vio y fue bueno. ¿Cuál es la lección y el catequismo ahí? Dios es bueno. Muy importante, porque cuando llegamos ya a Génesis capítulo 3 y la caída, y vemos todo el caos y el desastre, es el humano que rápidamente quiere decir, fue la esposa que tú me diste, fue tú quien hiciste esto. ¡Qué ceguedura! ¡Qué ceguedura! Yo creo que una lección sería, la muerte va a llegar. Y cuando la muerte llegue, Dios es bueno. Y cuando la muerte llegue, seamos cuidadosos en no culparlo a Él por las consecuencias del pecado humano. Es más, ¿que no fue Dios que en su gran amor y misericordia advirtió al hombre de la consecuencia del pecado? El día que comieras de él, mi hijo le dijo, ven acá, mi hijo, ciertamente morirás, espiritualmente y físicamente, apartado de Dios. Lecciones que le pido al Señor que prepare mi corazón para mi muerte, la muerte de mis seres queridos, y que prepare a la iglesia de Cristo para su muerte y la muerte de sus seres queridos. Pero la sana. La sana. Versículo 18 definitivamente está muerta. Pregúntele a los que tocan la flauta. Pregúntele a la mamá y al papá. Pregúntele a todos los que están ahí burlándose. Definitivamente está muerta. Pero en el versículo 25 Jesús la tomó de la mano a la niña y se levantó. Permítame confesar nuevamente que como predicador no podré hacer justicia a lo que estamos leyendo aquí. Su corazón se había detenido, sus pulmones estaban sin aire, los flautistas y los dolientes estaban al fondo. Y ahora Jesús le habla, la toca. Y la muerte se vence. Las consecuencias del pecado se reverten, se regresan. Y ella está sentada con vida. Y esto no es una ilusión, no es una alucinación, no es un sueño, no es una especie de metáfora o una buena idea moral lo que está sucediendo aquí. Lucas 8:54 nos dice, Jesús tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Marcos 5, talita cumi, niña, levántate. Entonces, Lucas 8:55, su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y Jesús mandó que se le diese de comer. This is real resurrection. Es una resurrección real. No sé de usted, pero de repente cualquier descendiente de Adán que ha probado del mundo caído, que reciba un respiro de esperanza, porque hemos encontrado a alguien que ha conquistado el pecado y las consecuencias del pecado.
Estar literalmente revirtiendo, regresando a un estado idéntico cuando entra Jesús al cuarto. Si, como dice Romanos 5, por medio del primer hombre Adán entró el pecado y por medio del pecado entró la muerte y por lo tanto todos morimos. Por medio de la obediencia de Jesucristo ha entrado la vida y por lo tanto los que se encuentran en Él pueden vivir. Lo que estamos viendo aquí es alguien que hace todo lo contrario al primer padre Adán. El hombre desobediente trajo muerte y condenación. Aquí vemos el hombre perfecto, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre que cumple la ley, literalmente revirtiendo los efectos del pecado. Por eso duerme. Qué ilustración tan perfecta. La idea de que ella duerme no significa que su alma está durmiendo. Para los que han concluido erróneamente y tristemente que cuando Jesús dice duerme, está hablando de un estatus o un contexto de una alma durmiendo hasta el día de resurrección. No. Las Escrituras no enseñan tal cosa. Las Escrituras dicen que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Bueno, no. Lo que Jesús está diciendo, cuando dice que duerme, está diciendo que la muerte será como un tiempo y un periodo solo momentario. Y un día te levantarás, es decir, tu cuerpo. Un día todo ser humano, su cuerpo se levantará y su alma se regresará para atrás a su cuerpo físico y será restaurado. La imagen y la ilustración de dormir nos pinta eso. Es una representación de la muerte, porque la muerte es temporal, incluso para los malvados, quienes serán condenados por toda la eternidad. Daniel 12:2. Daniel 12 dice, las multitudes de los que duermen en el polvo, los que están enterrados, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan 5:28, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron el bien a resurrección para vivir. Y los que hicieron el mal también resucitarán para ser condenados. Hechos 10:44, el mensaje de los apóstoles, nos mandó a predicar a las naciones y testificar que Él es el que Dios designó, a Jesús, como juez de los vivos y los muertos. Eso es lo que se refería a Jesús. Él entendía la muerte, pero Él sabe que va un día de resurrección. Y aquí nos está dando una prevista de cómo se va a dar la resurrección de los que le pertenecen a Él. Se levantarán de nuevo para estar con Él. Y otra cosa. ¿Se recuerda que le dije que en la ley ceremonial si tocabas a alguien impuro, ahora tú eras impuro? ¿Sabías que tocar un cuerpo, un cadáver, de acuerdo a la ley mosaica, también era impureza? Parece que Mateo nos está como diciendo un mensaje aquí. ¿Lo ves? Si eres impuro, ven a Jesús y Él te hace puro. Si estás muerto, necesitas que Jesús te toque. Ahora, ahí tomamos pausa y continuamos con los próximos señales y milagros el domingo que viene. Pero antes de hacerlo, vamos a poner todo esto junto. Jesús acaba de proclamar que Él es el prometido esposo mesiánico de Israel.
que ha venido a redimir a una novia, a su elegida, a la que está impura, a la que ha quebrado la ley. Él viene por ella. Y viene por ella para rescate del juicio de Dios, antes del gran día de resurrección. Él acaba de hacer de afirmaciones de que ahí está en medio de Israel. Está el novio en medio de ellos. Y luego, inmediatamente después de eso, Mateo dice, ¿no lo crees? Recuérdate de lo que vimos. Recuérdate de lo que vimos. Versículo 26. Y se difundió, se divulgó la fama, la noticia de esto por toda aquella región. Versículo 33. Israel dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Jamás se ha visto algo como esto en todo Israel. Mateo está diciendo, recuérdate de lo que vimos. Los milagros de Jesús afirman su afirmación mesiánica. Las palabras de Isaías, los cojos danzando en las calles, los muertos revividos, los ciegos recibiendo su vista. Todos se encuentran en el distrito de Galilea. Están gritando a Israel como que si fueran predicadores en las esquinas. Ha llegado el novio mesiánico para salvar a los pecadores. Se encontrarán a gente inmunda aquí. Hay gente espiritualmente hablando muerte que necesita vida. ¿Dónde se encuentran los que están espiritualmente ciegos? ¿Dónde se encuentran los que necesitan a Jesús? Este es el punto, creo. Esta es la aplicación. Si usted se dice, pues ¿qué significa esto para mí? Creo que este es el punto. Porque la aplicación para Israel definitivamente es esta. Se supone que Israel hubiese reconocido el tiempo en que vivían. Ese era el mensaje. ¿Que no reconociste? ¿No escuchaste la fama? ¿Estabas ocupado? ¿No podías irte de tu casa a averiguar que el Mesías tocaba en las tierras de Galilea? ¿Qué te detenía? Salió el mensajero de la boda y pidió y dijo, ¿dónde están los invitados? Nadie ha llegado. Se enojó el encargado y dice, no, ve por las calles y invita a los que no han sido invitados. Dile que entren a la boda, la boda mesiánica. Creo que el mensaje que está comunicando Mateo es, ¿por qué no se reconoció el tiempo en que vivían? ¿Y cuál sería la aplicación para mí y la aplicación para nosotros? David, ¿estás reconociendo a Jesús en el tiempo que tú vives? ¿No escuchas el testimonio de la mujer de flujo de sangre? Si estuviera aquí presentada, dijera, mira a Jesús. ¿No quedas asombrado todavía? La niña de Jairo, de 12 años, se acercara a los niños que están aquí y a los adolescentes diciendo, ¿no miras el tiempo en que vives y quién es Jesús? ¿No reconoces? ¿Ya no te quedas asombrado de las maravillas del Salvador? Creo que el mensaje es este. La mujer impura fue a Jesús para ser declarada pura. La mujer y el hombre impuro ante un Dios omnisciente y santo debe de ir a Jesús para ser declarados puros. Hay un contraste aquí. Inmediatamente que la mujer impura tocó a Jesús y se hizo pura, todos los impuros hubiesen venido a Jesús. En el momento que Jesús le dio vida a la niña muerta, todos los muertos hubiesen venido a Jesús.
Y como un buen calvinista, pues no puedes traer un muerto a Jesús. Entonces los que proclaman ser vivos, al igual que Jairo, hubiesen traído a Jesús a sus parientes muertos. Bueno, se supone que Israel debe reconocer y ver todo esto. Pero la pregunta que debe de hacer un predicador a la iglesia es, ¿estás viendo esto tú? ¿Estoy viendo esto yo? Bueno, hay una manera de saberlo. ¿Has venido en fe a Jesucristo? Esa es la manera que sabemos que la mujer verdaderamente reconoció el tiempo en cual vivía. En fe tocó a Jesucristo. Ahí entre las multitudes se metió, de rodillas para solamente tocar a Jesús. ¿Quieres saber si en verdad estás viendo y reconociendo a Jesús? Bueno, has venido en fe a Jesucristo porque fe y solamente la fe es la dádiva y la herramienta de Dios por cual tú y yo como pecadores podemos abrazar al puro y así ser purificados por medio de Él. Porque cualquier pecador que toque a Jesús, que esté en unión con Jesús, que esté en relación con Jesús, que esté en comunión con Jesús, no lo va a contaminar. Es más, Él va a purificar al impuro. Y para prepararnos para ese día de la muerte. Un día enfrentarás la muerte, pero no tienes que temerlo. No tienes que temerlo porque Jesús mismo se hizo como ellos, los hijos de la carne y hueso, y lo hizo para morir como ellos, pero sin pecado, y así destruir al que tenía el poder de la muerte, el diablo. Y liberar a quienes habían estado como esclavos toda su vida por temor a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. No tienes que temer. Los que confían en Cristo, Jesús tomó el aguijón de la ley que te condenaba. Y solo el que se encuentra en Cristo puede decir, como dijo Isaías, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y afirmar con el apóstol Pablo, gracias a Dios que nos ha dado la victoria. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No. Nuestra petición es, Señor, un día me llamarás y estaré contigo. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Hasta ese día, amados, termino con esto. Traigan a sus seres queridos, a sus amistades y a sus vecinos, los que están muertos. Tráiganlos a Cristo. Preséntenlos más bien a Jesucristo. Oremos juntos. Buen Padre, te damos gracias por medio de tu amado Hijo Jesucristo. Te ruego que las verdades que nos has dado hoy, por medio de maravillarnos de tu amado Hijo Jesucristo, quien es conquistador del pecado y de la muerte, que nunca abandonen mi corazón y nuestros corazones. El día que has asignado y preparado para nuestra muerte, como dijo el salmista, cada día está escrito en tu libro antes de que uno llegase a ser. Eres soberano y tu bondad la ejerces tu soberanía con gran bondad. Confiamos en ti en todas las cosas. Que tu Espíritu Santo nos dé gran aliento y consuelo en medio de sufrimiento y dolor. Y que aún en los tiempos más difíciles, aún en los tiempos donde mueren seres queridos que amamos,
que podamos ser como Jairo y traer nuestro sufrimiento a ti, para que nos des vida, para que nos des consuelo, para que nos recuerdes de la resurrección, para que nos recuerdes de su soberanía y tu bondad. Llénanos de tu Santo Espíritu, te ruego, para que podamos proclamar las buenas nuevas. Sí, nosotros, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Llénanos de tu Santo Espíritu para hacerlo con una actitud de mansedumbre, pero con denuedo, proclamando la resurrección de los muertos, en cual, Padre, has designado a tu amado Hijo Jesucristo a ser juez, y que hoy por un tiempo, por un tiempo solamente, ofreces misericordia y perdón a cualquier pecador que se arrepienta y ponga fe en tu Hijo. Que esté en nuestra lengua este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.